¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos a este módulo de normas internacionales de información financiera. Les saluda el CPA Víctor Parrales. El día de hoy vamos a revisar el nivel número 4 de la NIF número 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Adicionalmente, vamos a revisar unos casos prácticos donde vamos a relacionarlos con el concepto. Las bases, las fuentes que han servido para nuestra presentación el día de hoy son los libros emitidos por el IASB, los libros parte A, que está relacionado con las normas requeridas y el marco conceptual de la información financiera, la parte B, las guías complementarias, y la parte C, los fundamentos de las conclusiones. Bien, dentro de todas las normas, como les indiqué, estamos revisando la NIF número 15, ingreso de actividades ordinarias, un tema sumamente interesante e importante para la profesión. Para nuestros amigos que se conectan por primera vez, realizando un resumen, esta norma trata de cuándo reconocer un ingreso, lo que conocemos usualmente como una venta. ¿Cuándo procedemos a reconocer una venta en nuestra contabilidad? Y tenemos un párrafo que nos indica claramente cuándo debemos proceder a reconocer ese ingreso a actividades ordinarias. Entonces, ustedes deben observar lo que indica el párrafo número 2, que uno de los pasos primero es la identificación del contrato con el cliente. Para ello, hemos indicado en charlas anteriores que es importante que el profesional contable, el contador público, lea los contratos y que tiene que hacer énfasis en que la administración le facilite una copia de los contratos referente a esas operaciones. El paso número 2 está relacionado con las obligaciones de desempeño, tema que vamos a realizar énfasis en esta noche. Vamos a abordar unos casos prácticos y a observar el tratamiento contable de la norma. Adicionalmente tenemos el paso número 3, el precio de la transacción, determinar el precio de la transacción. ¿Cuánto me cuesta cumplir esas obligaciones de desempeño? Ahora, el paso número 4 es la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Y una vez que he cumplido estos 4 pasos, ahora sí voy al paso número 5, al reconocimiento de un ingreso de actividades ordinarias. En este caso, reconocer la venta. También es importante que ustedes revisen el párrafo número 9, la aprobación del contrato. Entender y estar claro que entre el cliente y la entidad que va a suministrar el bien o el servicio, todas las condiciones o las cláusulas del contrato están claras. En el paso B nos indica identificar los derechos, lo que les venía diciendo. ¿Cuáles son los derechos de cada una de las partes? Entidad, cliente. Paso C, identificar las condiciones de pago. El paso D, el contrato tiene que tener fundamento comercial. Y el paso E,
es de que exista la probabilidad de cobro de la contraprestación. Por favor, me confirman si me escuchan. Tengo un mensaje que me indican que no me escuchan. Los colegas que me están escuchando, indíquenme por favor si me escuchan. Hola, hola. Lorena Castro me dice que sí, sí se escucha. Gracias, Mauricio. Lorena, muchas gracias. Narcisa, muy buenas noches, Víctor. Saludos. Sí, se escucha muy claro. Gracias. Entonces, estimada María, parece que es un problema de tu PC. Bien, continuamos. El paso de en el contrato tiene fundamento comercial y el paso es la probabilidad de cobro de la contraprestación. Entonces, le indicaba en los módulos anteriores que el párrafo 2 y el párrafo 9 es importante saberlo de memoria. Es sumamente importante. ¿Para qué? Para cuando usted esté dentro de su actividad, haga esta evaluación y si todavía no ha aplicado los requerimientos de las NIF número 15, se vaya adentrando y vaya realizando la implementación en la empresa donde usted labora. Hemos visto varios casos prácticos, entre ellos este ejemplo sencillo, donde hemos aprendido qué es un activo de contrato. Entonces, el elemento financiero activo de contrato no es igual al elemento financiero cuentas por cobrar cliente. Son dos elementos financieros totalmente diferentes. El activo del contrato es para el registro de aquellas obligaciones que ya se han venido transfiriendo a la satisfacción del cliente, pero que el bien o el servicio todavía no se encuentra concluido. Por tal motivo, la obligación ya de realizar el cobro a un cliente es cuando hemos transferido todo el bien y el servicio a satisfacción del cliente sin queja alguna y podemos, ahora sí, exigir nuestro pago. También hemos revisado qué es un pasivo de un contrato. Voy a leerle un fragmento de un ejemplo de pasivo de contrato para que ustedes tengan clara la idea. En otros casos, una entidad puede tener un derecho incondicional a recibir la contrapartida antes de que haya satisfecho su obligación de ejecución. Bien, recuerde que hay una infinidad de actividades, de negocios, de operaciones, con un sinfín de cláusulas, dependiendo a cada actividad, cada negocio, cada operación que se realice. Y dentro de esa operación, puede que ustedes hayan recibido anticipos por parte del cliente. Y esos anticipos, donde hay una obligación de cumplir una obra, una tarea, o transferir lo que conocemos como un bien o un servicio, nosotros lo registramos. Bien, la NIC lo aborda como pasivo por contrato. Estos términos que adopta la NIF no es obligatorio su uso, pero sí es importante que lo observemos y lo implementemos, a pesar de que no es obligatorio su uso,
para poder diferenciar las operaciones, a menos que usted tenga un excelente plan de cuenta y se maneje muy bien con sus operaciones. Si es así, puede usted darle las definiciones de acuerdo a la legislación de su país o que bien tenga convenido. Bien, entonces en este caso hemos revisado lo que es un pasivo del contrato, cuentas por cobrar, ingresos ordinarios, cuando reconocer un ingreso ordinario. Ahora vamos a ir a la parte de la identificación de las obligaciones de desempeño. Realizando una introducción sencilla, práctica, para entender qué es esto de obligaciones de desempeño, vamos a suponer que el realizar una tarea, concluir una tarea, puede tener 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases, 10 fases, etc. A esas fases que debemos cumplir, que están sujetas a un contrato, que el contrato puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser de acuerdo a la legislación de su país, van a definir las condiciones. Y el cumplimiento de cada una de estas tareas es el cumplimiento de una obligación de desempeño. Ejemplo sencillo, la venta de software, donde vendo un equipo informático, donde tengo que hacer la implementación en todas las computadoras, donde tengo que dar la instrucción, donde debo de realizar ciertas tareas de cableado, donde debo dar un mantenimiento. Entonces, ya solamente en esa tarea del software, de la venta del software, vemos que tal vez hayan 4 obligaciones de desempeño. Entonces, cada una de ellas, dependiendo cómo la voy cumpliendo y qué es lo que me dice el contrato, es que voy reconociendo un ingreso ordinario en cada fase o al final. El párrafo 22 nos indica lo siguiente. Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente. Entonces, dentro de esto es la importancia del contador público, que es el que registra estas operaciones en su contabilidad, donde el profesional pueda acceder a los contratos. Y más que todo, leerlos y entenderlos. Claro que solo por sí solo no lo podrá hacer, tendrá la necesidad que el área específica le dé las instrucciones que corresponden o las explicaciones para poder entender esos contratos, dependiendo la actividad. Hay actividades que son sencillas, hay actividades que son mucho más complejas, como el tema de la construcción, fabricación de equipos, etc. Entonces nos dice que debemos cumplir cada uno de esos compromisos, ¿sí?, que vamos a transferir al cliente de estas obligaciones de desempeño, y debemos observar los siguientes literales. A,
un bien o servicio que es distinto. Y B, una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Bien, analicemos el párrafo 22. Nuevamente, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos. En un contrato con un cliente, identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente a un bien o un servicio que es distinto, entre paréntesis, o un grupo de bienes o servicios. Y B, una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia del cliente. Entonces, cuando he transferido, debo de observar, aquí ya debe existir una comunicación. Si hablamos de una empresa constructora, debe haber una comunicación con el departamento financiero, el departamento contable, para poder acceder a información que nos permitan saber cuándo reconocer un ingreso ordinario. Entonces, dependiendo nuevamente de la envergadura y la actividad de la empresa o la complejidad de esa actividad, debe haber una muy buena comunicación entre departamentos. En este caso, si fuera la empresa de construcción, debería ser con el departamento técnico. Entonces tenemos el comienzo del contrato, cuáles son esos bienes y servicios comprometidos dentro de ese contrato, cuáles son las obligaciones de desempeño que se deben cumplir, y cuáles son esos bienes y servicios que se van a transferir, o esos bienes y servicios distintos, sustancialmente iguales, que se van a transferir al cliente. La pregunta es, ¿su empresa tiene claro cuáles son esas obligaciones de desempeño? Entonces hablamos de, si hablamos de una empresa comercial, que es lo más usual, hablamos de artefactos eléctricos, hablamos de instalación, hablamos de mantenimiento, hablamos de garantía. Si hablamos de construcción, hablamos de la construcción física y hablamos de qué tipo de obra adicional se van a instalar a esa construcción. Y ya hablamos de algo pequeño, ahora que si hablamos de un edificio, hablamos de carreteras, etcétera, hay que entender que no voy a esperar a que la carretera esté culminada para proceder a cobrar. Entonces, de acuerdo a los tramos, vamos a ir facturando o dependiendo qué dice el contrato. La pregunta que así es, ¿el profesional contable, usted como asesor, como contador, lo tiene claro? ¿Ha tomado los correctivos necesarios? Revisemos el ejemplo 7, modificación de un contrato de administración. Recuerden que los contratos pueden ser modificados por cualquier circunstancia. La
Lo que implica la modificación de un contrato es que podría darse un adendum o podría simplemente el contrato ya establecido, concluirlo e iniciar un nuevo contrato, o a la par emitir un nuevo contrato. Entonces tenemos en este ejemplo 7, nos indica lo siguiente. Una entidad realiza un contrato a 3 años para limpiar semanalmente las oficinas de un cliente. El cliente se compromete a pagar $100,000 por año. El precio de venta independiente de los servicios en el momento del inicio del contrato es de $100,000 por año. La entidad reconoce ingresos de actividades ordinarias por $100,000 por año durante los 2 primeros años de prestación del servicio. Al final del segundo año, diciembre, el contrato se modifica y la tarifa para el tercer año se reduce de $100,000 a $80,000. En este caso, el cliente le dice, ¿saben qué? Ya no te puedo pagar $100,000, puedo pagarte $80,000. Realizamos los reajustes que correspondan, pero $80,000 te voy a pagar anualmente. Además, el cliente acuerda ampliar el contrato por 3 años adicionales por una contraprestación de $200,000 a pagar en 3 cuotas anuales, iguales de $66,000 al comienzo de los años 4, 5 y 6. Bien, entonces al finalizar el segundo año, en el mes de diciembre, dice, mira, por este tercer año no te voy a poder pagar esos $100,000, te voy a poder pagar $80,000. Pero adicionalmente, vamos a firmar un contrato por 3 años más, pero solo puedo pagarte $200,000, que corresponde a $66,000 por cada año. Entonces, ahí la entidad tiene que evaluar si hay un nuevo contrato o hay una modificación del contrato. Bien, sigamos leyendo. Después de la modificación, el contrato tiene 4 años restantes a cambio de la contraprestación total de $280,000, 80 del tercer año y 200 de los 3 nuevos años. El precio de venta independiente de los servicios al comienzo del tercer año es de $80,000 por año. El precio de venta independiente de la entidad al comienzo del tercer año multiplicado por el número restante de años a prestar servicio. Recuerden que el profesional contable obtiene información en el mes de diciembre y procede a los registros correspondientes de acuerdo a lo que se había acordado el tercer año. Entonces, por eso indica que se estima que el importe es de $80,000. Se considera
que es una estimación apropiada del precio de venta independiente del contrato plurianual. Entre paréntesis, abro paréntesis. Es decir, el precio de venta independiente es de 4 años por $80.000, igual $320.000. Bien, tenemos aquí un bosquejo del caso, ya un planteamiento. Inicialmente tenemos que el año 1 se había registrado y el año 2 se había registrado un importe de $100.000 por cada año. Y se esperaba que el tercer año registrar otros $100.000 más. Pero en el año 2, en el mes de diciembre, la administración, el cliente, ¿no?, nos llama y nos dice: hey, para este tercer año no les voy a poder pagar $100.000, voy a poderles pagar $80.000. Entonces, en este tercer año ya hay una modificación al contrato. Recuerden, el contrato puede ser verbal, el contrato puede ser escrito, o el contrato se puede ejecutar de acuerdo a las condiciones de cada uno de sus países. De preferencia, los contratos deben ser por escrito. Y para todos nuestros colegas profesionales, contadores públicos, los contratos que hagan con sus clientes deben ser iguales. Por experiencia, y por la experiencia tal vez que ustedes también tienen, saben muy bien que siempre los clientes cambian y tergiversan las condiciones acordadas. Bien, en el cuadro que tenemos, el siguiente cuadro, se había realizado los ajustes pertinentes. Año 1, 100.000, año 2, 100.000, y ajustamos el año 3, $80.000. En este caso, por los $280.000. Y ya nos dice en este tercer año que vamos a tener nuevamente contrato por el año 4, 5 y 6, pero que nos va a poder pagar solo $200.000. Bien, aceptamos, se hacen los ajustes que correspondan, y en el nuevo cuadro tenemos que el tercer año nos va a pagar $80.000, pero en el año 4, 5 y 6 nos va a pagar $66.000. Total del contrato por los 4 años restantes es de $280.000 que vamos a recibir por el servicio. Adicionalmente, ya recibimos $200.000 por el año 1 y 2. En la fecha de la modificación, la entidad evalúa los servicios restantes a prestar y concluye que son distintos. Sin embargo, el importe de contraprestación restante a pagar, entre paréntesis $280.000, no refleja el precio de venta independiente de los servicios a prestar. En este caso, $320.000. Por consiguiente, la entidad contabiliza la modificación de acuerdo con el párrafo 21A de la NIF 15 como una finalización del contrato original y la creación de un contrato nuevo o una contraprestación de $280.000 por 4 años de servicio de limpieza. La entidad reconoce ingresos de actividades ordinarias
por $70.000 por año. En este caso, ha dividido el total del contrato en 4 años, 280.000 dividido para 4, puesto que los servicios se prestan a lo largo de los 4 años, como vemos en la tabla. Bien, de este ejemplo, ¿qué podemos aprender? Una, la importancia de que el contador público tenga que leer los contratos, porque de acuerdo al contrato va a influir en su contabilidad, en la presentación de los estados financieros. Indicaba anteriormente que lo usual que nosotros contabilizamos o prodigamos hacer es registrar cuenta por cobrar contra la contrapartida de ventas y todos los elementos financieros de impuestos que correspondan. Pero no estamos acostumbrados a entender este tema de obligaciones de desempeño, a saber diferenciar qué es un activo del contrato versus una cuenta por cobrar cliente, qué es un pasivo por reembolso, qué es un pasivo por contrato. Y el manejo de este tipo de operaciones requiere que usted y todos nosotros seamos muy organizados con nuestras carpetas digitales, con nuestras carpetas físicas y tengamos una buena organización de información. Caso contrario, existirán muchos errores. Usualmente, en algunas empresas se dan. Usualmente, en algunas empresas se dan. Y en otros casos, muchas empresas solamente registran ventas, nada más. Cosa que está mal para la presentación de los estados financieros. Veamos el ejemplo número 10, donde nos indica el caso A, servicios de integración significativo. Una entidad, un contratista, realiza un contrato para construir un hospital para un cliente. La entidad es responsable de la gestión global del proyecto e identifica varios bienes y servicios comprometidos, incluyendo el diseño, limpieza del lugar, cimentación, abastecimiento, construcción de la estructura, cañerías e instalaciones eléctricas, instalación de equipamiento y el acabado. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo de construcción, que dependiendo del contrato, voy a reconocer una obra final como un ingreso o voy a reconocer cada una de sus obligaciones de desempeño como un ingreso. Dependerá, nuevamente, cómo está estructurado el contrato. Esas obligaciones de desempeño debo de ir evaluando su cumplimiento. En este caso, ¿el contador lo va a poder hacer? No, el contador no lo puede hacer. El contador, el profesional público, el contador público,
va a recibir información que le proporcione las especificaciones, el cumplimiento de las especificaciones del contrato. Vamos a suponer que este es un fragmento del contrato. Entonces el departamento técnico le va a indicar, ya hemos cumplido con el diseño. Perfecto. Sí. Hemos cumplido con la limpieza del lugar y le va pasando informes. Sí. Y así sucesivamente. Nuevamente, va a depender del contrato y lo que digan sus cláusulas. Los bienes y servicios acordados pueden ser distintos de acuerdo con el párrafo 27A de la ley 15. Esto es, el cliente puede beneficiarse de los bienes y servicios por sí mismos o junto con otros recursos ya disponibles. Esto se evidencia por el hecho de que la entidad o los competidores de la entidad venden regularmente muchos de estos bienes y servicios por separado a otros clientes. Además, el cliente podría generar beneficios económicos a partir de los bienes y servicios individuales utilizando, consumiendo, vendiendo o manteniendo esos bienes o servicios. Sin embargo, los compromisos de transferir los bienes y servicios no son identificables por separado de acuerdo con el párrafo 27b de la NIF 15. Entonces vemos que la norma nos envía forzosamente a leer el párrafo 27b, que ya lo tenemos preparado. El párrafo 27 nos indica lo siguiente. Un bien o servicio que se compromete con un cliente es distinto si se cumplen los dos criterios. Bien, aquí entendamos este pequeño párrafo. Un bien o servicio que la entidad se compromete con el cliente es distinto a otro bien o servicio, y para que sea distinto deben cumplirse los literales A y B. A. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles para él. Entre paréntesis. Es decir, el bien o servicio puede ser distinto. Y B, el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos de contrato. Entre paréntesis, es decir, el compromiso de transferir el bien o servicio es distinto en el contexto del contrato. Entonces este párrafo nos va a ayudar a entender si el bien o servicio comprometido es distinto y no está dentro de un bien o servicio que tenemos que transferir. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, hay que, el contador de la compañía tiene que tener la experiencia. Y digo esto porque lo usual es que cuando contratan a un profesional contable, lo sientan en el escritorio, le pasan papeles y procede a contabilizar y no entiende el negocio.
Entonces, lo que pasa es que se pierde. Entonces, hay que observar este párrafo 27, como nos indicaba aquí. Sin embargo, los compromisos de transferir los bienes y servicios no son identificables por separado de acuerdo con el párrafo 27b de la NIF 15, entre paréntesis, sobre la base de los factores del párrafo 29 de la NIF 15, cierro paréntesis. Permítame un momento. Bien, entonces decía el párrafo 27, bien o servicio distinto, que nos dice, uno, ¿se puede beneficiar del bien o servicio transferido? Usted piense, ¿se puede beneficiar de ese bien o de ese servicio? ¿Puede sacarle el beneficio o todavía falta algo más por concluir? ¿Es identificable por separado? ¿Sí o no? Seguimos leyendo. Esto se evidencia por el hecho de que la entidad presta un servicio significativo de integración de los bienes y servicios, entre paréntesis, los insumos en el hospital, entre paréntesis, el resultado combinado que ha contratado el cliente. En este caso, recordemos, es un hospital, son diversas áreas, estamos construyendo, en este caso la empresa está construyendo, y dependiendo de lo que indicaban las cláusulas del contrato, debo entender si es un contrato único, hay obligaciones de desempeño donde voy a reconocer los ingresos ordinarios, y eso es lo que estamos analizando con este ejemplo básico. Entonces nos indica el siguiente párrafo, el tercer párrafo. Puesto que no se cumplen los dos criterios del párrafo 27 de la NIF 15, los bienes y servicios no son distintos. La entidad contabiliza todos los bienes y servicios del contrato como una obligación de desempeño única. Entonces, como le indicaba, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Hay una obligación de desempeño. Analicemos nuevamente el caso. Una entidad, un contratista, realiza un contrato para construir un hospital para un cliente. La entidad es responsable de la gestión global del proyecto e identifica varios bienes y servicios comprometidos, incluyendo el diseño, limpieza del lugar, cimentación, abastecimiento, construcción de estructuras, cañerías, instalación eléctrica, instalación de equipamiento y el acabado. Por lo que el contratista ha acordado con el cliente que este contrato que se va a realizar, que se va a ejecutar, va a estar totalmente transferido cuando se hayan cumplido cada una de estas fases. En este ejemplo, puede ser que en otros casos yo deba reconocer por cada una de estas obligaciones un ingreso ordinario. En nuestro caso, vamos a reconocerlo cuando hayamos ya transferido el control del bien, en este caso, el control del activo construido. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quieres indicarnos algo? Buenas noches. Una pregunta. ¿Ustedes a qué le llaman desempeño? Porque nosotros desempeño es que sea productivo, ¿no? Porque, y con eso, pues nosotros pues les damos ahí pues una promoción, ¿no? Un bono,
Es una pregunta porque aquí no se maneja en Correcto, ese sentido, ¿no? correcto. Muy buena pregunta. Bien, el término obligaciones de desempeño lo recoge las normas internacionales de información financiera. En este caso, no es un término de un país, sino que ya lo recoge el IASB. Ahora, ¿a qué se refiere con las obligaciones de desempeño? Al cumplimiento de obligaciones que ha acordado una empresa con un cliente. Y de acuerdo a lo que se haya pactado con ese cliente, con esa empresa, es que yo voy a proceder a reconocer un ingreso ordinario o un activo de un contrato o un pasivo de un contrato. Entonces, estos términos los recoge la norma, que son nuevos para muchos y que debemos irlos observando para implementarlos en la compañía para la presentación de la información financiera. En caso contrario, presentaremos erróneamente ingresos que no corresponden. Hice un ejemplo, la semana pasada y hice un ejemplo sencillo en el caso del contador público. Vamos a suponer que el doctor Carlos Enrique Pacheco en el mes de noviembre se compromete con una empresa a entregar un informe. Ese informe lo va a entregar en el mes de febrero. Para ello, existen dos etapas donde va a tener que pasar Carlos información a su cliente, pero se concluye el servicio una vez que se haya entregado el informe y el control ya esté en el cliente. Entonces, Carlos, en el mes de noviembre, emite su factura. La pregunta es, cuando yo emití la factura, ¿Carlos ya había vendido? ¿Carlos ya podía registrar un ingreso ordinario? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y la respuesta es no, porque el dinero que le pudieron anticipar a Carlos todavía no era de Carlos, porque Carlos todavía no había transferido el control de ese servicio. Entonces, a veces, erróneamente, Carlos se pudo haber gastado el dinero, tal vez no pudo haber cumplido con la tarea, ¿y qué pasaba? Carlos ya se encontraba en una contingencia, ¿sí? En una contingencia grave. Entonces, con este ejemplo sencillo del profesional contable, del asesor, etcétera, vemos la importancia de entender qué es un ingreso ordinario, qué es un activo de un contrato, qué es un pasivo de un contrato, qué es pasivo por un reembolso. Bien. Sí, Carlos. en nuestro caso, Víctor, nosotros recibimos anticipo, ¿no? Pero al recibir anticipo, como no hemos entregado, pues lo que nos pidieron, pues estoy de acuerdo, es una deuda, ¿no? Ok, porque pues todavía no he terminado, ¿no? El trabajo, ¿no? Correcto, correcto. Lo que pasa es que en en ciertos países puede darse el caso, como pasaba acá en el Ecuador, porque eso fue reformado, Ujú. y los anticipos exigían que se lo facturen. Y todo eso lo presentaban como una venta, tema que era totalmente erróneo. Claro, Puede claro. ser que en otras legislaciones esté ocurriendo lo mismo, y es ahí donde hay que observar el tratamiento financiero versus el tratamiento fiscal. Hay que establecer la divergencia. Bien, continuamos.
Ejemplo 10, caso B, servicios de integración significativa. Una entidad suscribe un contrato con un cliente que dará lugar a la entrega de múltiples unidades de un dispositivo especializado altamente complejo. Los términos del contrato requieren que la entidad establezca un proceso de fabricación para producir las unidades contratadas. Las especificaciones son únicas por parte del cliente, basadas en un diseño del cliente que es propiedad de éste y que se desarrollaron según los términos de un contrato. En este caso, un contrato separado que no es parte del intercambio negociado actualmente. La entidad es responsable de la gestión global del contrato. Bien, entonces aquí, de entrada, nos dice que la entidad es responsable de la gestión global del contrato. No nos dice que va siendo responsable por cada una de las fases. Nos dice que es responsable por la entrega de todo el activo que debe transferir. ¿Qué requiere? La realización e integración de varias actividades, incluyendo el suministro de materiales, identificación y gestión de subcontratos y llevar a cabo la fabricación, ensamblaje y comprobación. Bien, vemos algunas tareas en que está obligada la entidad. La entidad evalúa los compromisos del contrato y determina que cada uno de los dispositivos comprometidos puede ser distinto, de acuerdo con el párrafo 27A de la NIF 15. Entonces, bien, analiza el contrato y dice, bien, voy a construir, pero cada cosa es distinta. La entidad, la empresa dice, cada bien que voy a transferir es distinto, cumpliendo lo que dice el párrafo 27A de la NIF 15, la que revisamos. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles para él. Bien. La entidad es responsable de la gestión global del contrato, ya lo leímos. La entidad evalúa los compromisos del contrato y determina que cada uno de los dispositivos comprometidos puede ser distinto de acuerdo con el párrafo 27A de la NIF 15. Porque el cliente puede beneficiarse de cada dispositivo por sí mismo. Entonces, han cumplido un área y ya el cliente puede usarlo, puede generar un ingreso. Esto es porque cada unidad puede funcionar de forma independiente del resto. Como vemos el ejemplo, las fotos, las imágenes que tenemos en las diapositivas, ¿no? Vamos a suponer, ya está listo esto de aquí, el quirófano ya está listo. Ya puede hacer uso de ese quirófano. Entonces, por eso dice que se cumple lo del párrafo 27A. La entidad observa
que la naturaleza de su compromiso es establecer y proporcionar un servicio de fabricación de complemento completo del dispositivo que ha contratado de acuerdo con las especificaciones del cliente. Nuevamente, la entidad observa que la naturaleza de su compromiso es establecer y proporcionar un servicio de fabricación del complemento completo de dispositivo que ha contratado de acuerdo con las especificaciones del cliente. La entidad considera que es responsable de la gestión global del contrato y de proporcionar un servicio significativo de integración de varios bienes y servicios. Entre paréntesis, los insumos, en un servicio global y los dispositivos resultantes. Entre paréntesis, el producto combinado. Y, por ello, los dispositivos y los diversos bienes y servicios comprometidos inherentes a la fabricación de esos dispositivos no son identificables por separado de acuerdo con el párrafo 27b y el párrafo 29 de la NIF 15. A ver. Párrafo 29. Al evaluar si los compromisos de una entidad de transferir bienes o servicios al cliente son identificables por separado de acuerdo con el párrafo 27b, el objetivo es determinar si la naturaleza del compromiso dentro del contexto del contrato es transferir cada uno de esos bienes o servicios de forma individual o en su lugar un elemento o elementos combinados, para los que los bienes o servicios comprometidos son insumos. Factores que indican que dos o más compromisos de transferir bienes o servicios a un cliente no son identificables. Por separado incluyen, pero no se limitan a los siguientes. Bien, eso lo vemos más adelante. Entonces la empresa ha establecido que debe de entregar todo la obra completa, de acuerdo al párrafo 29, y por tal motivo no puede reconocer un ingreso ordinario. Que si fuera por cada una de sus fases, según lo que se establece en el contrato, en las cláusulas del contrato, ahí podría reconocer un ingreso ordinario. Pero en este caso no es así. En este caso, el proceso de fabricación proporcionado por la entidad es específico de su contrato con el cliente. Además, la naturaleza del desempeño de la entidad y concretamente el servicio de integración significativo de las diversas actividades significa que un cambio en una de las actividades de la entidad para fabricar los dispositivos tiene un efecto significativo en el resto de actividades requeridas para fabricar los dispositivos altamente completos y especializados, de forma que las actividades de la entidad son altamente interdependientes e interrelacionadas. O sea, cada uno de los departamentos está relacionado. Son independientes, operan independientes, pero están a su vez relacionados. O sea, no puedo tener mi quirófano, podría usarlo, pero necesito de otros departamentos para poder operar completamente. Puesto que el criterio del párrafo 27b de la NIF 15 no se cumple. Los bienes y servicios que se proporcionarán por la entidad no son identificables por separado y por ello no son distintos. La entidad contabiliza todos los bienes y servicios comprometidos del contrato como una obligación de desempeño única. ¿Ya? En este caso, por la obligación de la empresa
de cumplir cada una de ese diseño para la construcción de ese hospital, vamos a suponer, y no simplemente por partes, por etapas. Entonces debe estar totalmente concluido, pero a pesar de que haya concluido alguna área, esta área puede estar terminada, puede estar equipada, pero no está concluida porque necesita de otras áreas. Y por ello concluye, en este caso, el financiero, que esto, en este caso, es un contrato de desempeño único. Vamos al ejemplo número 12. Susana Negra nos dice: buenas noches, estimado Víctor, y a todos los colegas. Buenas noches, Susana. Bienvenida. Veamos el ejemplo número 12. Compromisos explícitos e implícitos. Caso A, compromiso explícito de servicio. Una entidad, en este caso un fabricante, vende un producto a un distribuidor. Entre paréntesis, es decir, su cliente. ¿Quién lo revenderá a continuación a un cliente final? En el contrato con el distribuidor, la entidad se compromete a prestar servicios de mantenimiento sin contraprestación adicional. En este caso, un fabricante fabrica equipos, se los va a vender a un distribuidor, el fabricante se compromete a dar un mantenimiento en caso de alguna falla sin cobrar dinero adicional. Por eso nos dice entre paréntesis, es decir, gratis. A todas las partes, entre paréntesis, es decir, el cliente final, que compren el producto al distribuidor. La entidad externaliza la realización de los servicios de mantenimiento al distribuidor y le paga un importe acordado por proporcionar esos servicios en nombre de la entidad. Si el cliente final no utiliza los servicios de mantenimiento, el fabricante no está obligado a pagarle al distribuidor nada. El contrato con el cliente incluye dos bienes o servicios comprometidos. A, el producto, y B, servicios de mantenimiento. Pero el servicio de mantenimiento, en caso el equipo falle, si el equipo no falla dentro de los plazos y las garantías establecidas en el contrato, con las garantías del equipo, no procedo a dar ningún tipo de mantenimiento porque no es necesario. El compromiso de los servicios de mantenimiento es el de transferir bienes o servicios en el futuro. En este caso, si se daña el equipo y no lo pueden arreglar, voy a tener que transferir un nuevo bien. Y en el caso de que sí pueda arreglarse, solamente voy a transferir el servicio,
que es el de mantenimiento. Eso es en el futuro. Y es parte del intercambio negociado entre la entidad y el distribuidor. La entidad evalúa si cada bien o servicio es distinto de acuerdo con el párrafo 27 de la NIF 15. Otra vez revisemos el párrafo 27 de la NIF 15. Párrafo 27. Un bien o servicio que se compromete con un cliente es distinto si se cumplen los dos criterios. Deben cumplirse los dos. A. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles para él. Es decir, el bien o servicio puede ser distinto. Y B. El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos del contrato. Es decir, el compromiso de transferir el bien o servicio es distinto en el contexto del contrato. Recordemos que yo no le estoy transfiriendo al distribuidor un mantenimiento, no, solamente en el caso de que el equipo que ha comprado el cliente final falle. Ahí sí voy a dar ese mantenimiento o a entregar un equipo. Pero hasta el momento, el distribuidor sí tiene un beneficio por el mantenimiento que le da la garantía al cliente sobre el producto que está comprando. ¿Sí? Pero todo eso está dentro del precio, dentro de los costos del producto que se vende. Recuerden, el fabricante le vende al distribuidor a un costo y el distribuidor al cliente final a otro costo. Dentro de esos valores ya incluye, está implícito ese valor de mantenimiento. Sigamos leyendo. El compromiso de los servicios de mantenimiento es el de transferir bienes o servicios en el futuro y es parte del intercambio negociado entre la entidad y el distribuidor. La entidad evalúa si cada bien o servicio es distinto con el párrafo 27 de la NIF 15. La entidad determina que el producto y los servicios de mantenimiento cumplen los criterios del párrafo 27A de la NIF 15. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles para él. Entonces la entidad determina que el producto y los servicios de mantenimiento cumplen con el criterio del párrafo 27A de la NIF 15. La entidad vende regularmente el producto de forma independiente, lo que indica que el cliente puede beneficiarse del producto por sí mismo. El cliente puede beneficiarse de los servicios de mantenimiento junto con un recurso que el cliente ya ha obtenido de la entidad, es decir, el producto. Entonces, no vendemos mantenimiento, es una garantía que ofrecemos al cliente. Lo que vendemos son equipos, X equipos. Y de acuerdo al contrato que se haya tenido con el distribuidor, es como vamos a ir reconociendo los ingresos ordinarios.
En este ejemplo, lo que establecemos es el cumplimiento del párrafo 27, ¿sí? Para saber si un bien o un servicio se comprometido con el cliente es distinto. ¿Para qué? Para saber si se van a establecer obligaciones de desempeño, cómo está estructurado dentro del contrato, o si en algún momento voy a tener que emitir otro contrato a un valor diferente. Veamos el ejemplo número 13. El cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios. Una entidad realiza un contrato para proporcionar mensualmente servicios de procesamiento de nóminas a un cliente por un año. Bien, entonces estamos contratando a profesionales contables que nos van a prestar servicios de procesamiento de nóminas, de roles de pago. Los servicios de procesamiento de nóminas acordados se contabilizan como una única obligación de desempeño. De acuerdo con los párrafos 22b de la NIF 15. La obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo con el párrafo 35A de la NIF 15. Veamos este párrafo 35, creo que aquí lo tengo anotado. Vamos a leerlo para analizar. La obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo, de acuerdo con el párrafo 35A de la NIF 15. Veamos qué nos dice el párrafo 35A. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Párrafo 35. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo. Entonces, la línea del tiempo, como lo tenemos en la pantalla, vamos satisfaciendo cada una de esas obligaciones de desempeño hasta transferir el control. ¿Para qué? Para poder reconocer un ingreso ordinario. Entonces, a ver si lo reconocemos en cada una del traspaso del control de las obligaciones o si es al final. Y por ello, satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo. Si se cumplen uno de los siguientes criterios. Entonces acá debo de observar el criterio A, B, C. ¿Para qué? Para saber si he cumplido con una obligación de desempeño o no la he cumplido. Para que una vez que he entendido que he cumplido con esa obligación de desempeño, donde estamos claros en el precio, poder reconocer un ingreso ordinario. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? A, el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad. Nuevamente, A, el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza. B, el desempeño de la entidad crea o mejora un activo. Entre paréntesis, por ejemplo, trabajo en progreso. Cierro paréntesis.
que el cliente controla a medida que crea o mejora. Pueden ver el ejemplo número 8 del libro B. C. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad. Y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Bien, entonces, vemos que en todo este proceso de implementación de la norma, debemos estar con el libro y entender, hasta que entendamos nuestro negocio, entendamos el negocio, poder hacerlo correctamente. Aquí una observación, esto va de la mano, esto va de la mano con el manual de políticas contables. El manual de políticas contables, que está de acuerdo con la actividad de la compañía, va a recoger el tratamiento de la NIF 15. ¿Cómo voy a proceder en este negocio? ¿Cuáles son los tratamientos contables que debo de adoptar? Porque si usted no tiene un manual de políticas contables, muchas cosas tal vez se le escapen y ciertas operaciones los va a registrar de forma subjetiva. En este caso, de lo que he escuchado, de lo que yo creo, de lo que yo leí ligeramente o entendí ligeramente. Bien, pues nos quedamos en este párrafo. Nos quedamos en el ejemplo 13. Entonces decía, la obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo con el párrafo 35A de la NIS 15. Porque el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios de desempeño de la entidad al procesar cada transacción de nóminas a medida que y cuando cada transacción es procesada. El hecho de que otra entidad no necesitará volver a realizar los servicios de procesamiento de nóminas por el servicio que la entidad ha proporcionado hasta la fecha también demuestra que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios del desempeño de la entidad a medida que ésta lo realiza. Entre paréntesis, la entidad no considera ninguna limitación práctica en la transferencia de la obligación de desempeño restante, incluyendo actividades de instalación que necesitaran ser realizadas por otra entidad. La entidad reconoce ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo su progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño de acuerdo con los párrafos 39 a 45, B14, B19 de la NIS 15. Entonces, un resumen de este caso. En este caso, podemos evidenciar, en este ejemplo, cuando reconocemos un ingreso ordinario en cada una de sus etapas, porque el cliente se le ha transferido el control de ese servicio y a la vez lo ha consumido, lo ha utilizado la información y la información le es útil. Por lo que los profesionales, una vez transferido ese servicio,
proceden a emitir su comprobante de venta por $800. Y esto lo hacen mensualmente. Y esto lo hacen así porque así se ha acordado en el contrato. Caso contrario, tendrían que emitir una factura anual. Entonces, aquí viene otro ejemplo de por qué es importante el año 15. ¿Por qué el profesional contable, cuando brinda sus servicios profesionales, debe de emitir un contrato? Es duro decirlo, y nos pasa a todos. Y también soy parte a veces de ese, por facturar rápido no emito contrato. Y nos pasa factura, nos pasa todo factura. ¿Qué significa eso? A veces prestamos un servicio, lo malinterpreta a conveniencia la contraparte, en este caso el cliente, exigiendo un mayor servicio que no estaba acordado. Ejemplo, ejemplo de este caso. Me contratan para un servicio, un conteo de unas muestras. Eran cientos de muestras. Y llegan unas muestras adicionales que no estaban contempladas en el contrato inicial. Nuevamente, entramos en una empresa con el cliente nos muestra, miren, hay que analizar estas muestras, son 50 cajas, ahí están las cajas, pero no habíamos contado las cajas, se me escapó, siempre a uno se le escapa algo. Y después traen 20 cajas más, eso implicaba más tiempo. No era fácil el trabajo, implica tiempo. Pero eso no estaba dentro del contrato. El contrato nuestro era verbal. Como ya se había pasado, habían pasado alrededor de 15 días y vinieron estas 20 muestras adicionales, el cliente dice, esto era parte del contrato. Le digo, no, eso no era parte del contrato. A, B, C, D, E. Al final, el error fue nuestro, por no haber emitido el contrato. Ya estábamos embarcados. Tuvimos que contar las 20 cajas adicionales. Con este ejemplo de la vida real, es lo que nosotros no debemos pasar. Preparar un contrato nos toma tiempo, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, es lo más saludable, porque usted establece las condiciones del contrato, el alcance del contrato y una serie de cosas más, como equipos, etcétera, para que usted realice su tarea satisfactoriamente, transfiera ese servicio y pueda cobrar a satisfacción. Entonces, esto es lo que nos enseña la NIF 15 y es muy importante que ustedes la lean, que ustedes se adentren dentro de esta norma. Bien, voy a dejar de compartir. Un momento.
Bien, a todos nuestros colegas, muy buenas noches. Tenemos Lorena Castro, bienvenida. César Bermúdez, Alma Gladys, Narcisa, Susana Negra, Susana, Ilmar Velas, Corina González, José Mauricio, María Elena, Germán Chávez, Germán, ¿cómo estamos? José Antonio Rivera. Bien, colega. Alfredo, saludos, saludos. Nada, el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello, bienvenido también. Gracias, muy amable. Bien, No, ¿quién desearía hacer un alcance, alguna anécdota, alguna experiencia profesional, un comentario referente al tema del día de hoy? Bueno, ¿en qué sentido lo quieres? Bueno, mucha experiencia. Eh, bueno, mm, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las rentas, por ejemplo? Aquí en México es un convenio en lo que tú estás, pues le estás dando permiso para que al que le rentas se quede un tiempo para efectos de que pueda buscar otra casa, pero es solo una trampa para que no paguen impuestos, ¿no? Claro, Eh, sí, aquí bueno, pero eso solo pasa aquí en Mérida, Yucatán, de la Ciudad de México, ¿no? Porque en los demás lugares, pues no se da así, ¿no? En los demás lugares, bueno, antes en la Ciudad de México, donde viví mucho tiempo, ahí en el centro, eh, todas las casas eran de renta congelada, ¿no? Yo sé que ahora ya no, ya el gobierno dijo, no, ahora o las habitas o te las quito, ¿no? Pero además, el comercio informal está tremendo en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí también, ¿no? Te comento, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un negocio, por ejemplo, un negocio para vender, no sé, ropa para novia, ropa para 15 años, bueno, para primera comunión. Pero el dueño lo que hace es decir, dice, a ver, voy a poner en- eh, aquí enfrentito de mí, ¿no? Pero es de él mismo, ¿no? Y lo que hace es, eh, pues se vende ahí, declara. La verdad es que es una corrupción tremenda, ¿no? ¿Sí? Eh, por eso, pues hay que estar pendientes, ¿no? Porque si no, a pesar de que les caen y todo, pues no, bueno, pues, pero bueno, y en el caso de las NIF, pues realmente, pues sí se las aprenden, pero de memoria no las aplican mucho, ¿no? Eh, Solo lo ven en un semestre y yo les digo, ¿y por qué solo un semestre, no? Pero bueno, en fin, eh, lo que pasa, Carlos, es lo siguiente. Cuando no se lee, no se sabe. claro. Cuando no se sabe, es fácil engañar al otro. Ah, claro, claro. Un ejemplo, en una exposición que realizabas referente a los proyectos de inversión, Ajá. mencionaba lo siguiente, que para poder preparar un proyecto de inversión hay que saber una norma. En este caso, yo sé que ustedes allá en México aplican las normas de información financiera, adaptándolas con las mías. ¿Es así? Sí, Ya, muy bien, ¿no? Entonces, ya en una mayoría de nuestros países que aplican las normas internacionales de información financiera,
ya vemos que este bagaje técnico que no es sencillo y lo que tú acabas de mencionar en un semestre, eso no se puede aprender en un semestre, Claro. no se puede, difícilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se entiende, cuando no se ha adentrado a la importancia de un tratamiento financiero, simplemente no se lo enseña y es fácil ocultarlo. Entonces te mencionaba en algún momento, para poder preparar un proyecto de inversión, yo debo de entender la norma doméstica de mi país, sea NIF o NIF, o PCE, o las reglas, etcétera. Entonces tú me dirás, oye, ¿por qué en un proyecto de inversión debo entender las NIF? Porque caso contrario, solamente con el ejemplo que estamos viendo, ¿cómo proyecto los ingresos ordinarios? ¿Cómo los proyecto dependiendo de la actividad? Y ahí es donde se proyectan, y lo digo con experiencia, en este caso porque he visto proyectos de inversión, que simplemente proyectan un ingreso, números, pero no más allá va analizado con una normatividad. Lo mismo ocurre con un presupuesto. Me dice, preparan un presupuesto y entiende usted las MIF. No, ¿y cómo preparó el presupuesto? ¿Y cómo influye las MIF en el presupuesto? ¿Cómo influyen las MIF en el presupuesto? Pero la pregunta es, ¿usted entiende las NIF para que sepa cómo influye en un presupuesto? Y la respuesta es no, se lo hace solamente matemático. Ejemplo, entiende los beneficios del empleado, entiende lo que es el ingreso, entiende lo que es un deterioro de instrumentos financieros, entiende lo que es la propiedad plan de equipo, entiende lo que es el inventario. El otro día estuve en una charla donde un profesional decía, nosotros estamos tan desactualizados que mientras que en Europa presentan los estados financieros de activos no corrientes a corrientes, nosotros los seguimos presentando de corriente a no corriente. Y yo digo, eso está mal, usted está equivocado. Nosotros no estamos presentando un estado financiero mal. El estado financiero que lo venimos presentando de años anteriores está bien, salvo sus correcciones que hay que hacerlas. Salvo sus correcciones que hay que hacerlas. Porque la misma norma recoge la presentación del estado financiero, sino que la norma, la NIC 1, es una norma larga, que tiene unas cuantas hojas por leer, pero siempre nos quedamos a veces con la lectura por la mitad, o al inicio de la lectura, y no leemos toda la norma. Entonces, eso conlleva a que a veces nos perdamos. Entonces, conclusión del asunto, para preparar un proyecto de inversión, para preparar un presupuesto, debo de entender una norma, que necesariamente no puede ser la NIF, puede ser la norma internacional financiera de México, puede ser la NIF si en su país lo aplica, o puede ser la norma doméstica. ¿Cómo usted se adentra a saber esto? Cuando usted lee la norma de cada país que usted aplique. Sí, Perdón. cuando gusten, Víctor, les puedo dar una plática de presupuesto, ¿no? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, Amigo, y con Nacho, ¿qué gusto. opinas? ¿Algún colega? Si no, damos por terminado la charla. Javier Villarreal, ¿qué opinas, Javier? Javier, ahí está Lorena, ¿eh? ¿Ah? Buenas noches, Víctor, colega. Muy interesante la clase. Gracias por la misma. Gracias, Javier. Gracias. Javier, quería consultarte, ¿qué opinas de esto de entender una norma para preparar estas herramientas financieras? ¿Qué opinas? Bueno, debemos empezar por un concepto, ¿no? Que para entender las NIF, uno tiene que entender finanzas, porque hay mucha terminología financiera, es decir, la NIF no va a explicar qué es finanzas. Entonces hay que tener ciertos conceptos claros de finanzas para poder entender y aplicar ciertas NIF. Correcto, muy bien, muchas gracias. Bien, Sí, ¿pueden- bueno, perdón, pero sin embargo,
hay que entender que para hacer todo esto se necesita trabajar en equipo, ¿eh? O sea, no Claro, por va a supuesto hacer que eso sí. solo, ¿no? Así es, Carlos. No se puede solo, hay que trabajar en equipo. Y quedándonos con las palabras de Javier, que él decía, implican muchos conceptos que son muy importantes de entender, no de memoria, entender la esencia para poderlos digerir y poderlos utilizar y aplicar al momento de nuestras tareas profesionales. Bien, Así a es. ustedes que tengan una excelente noche. Gracias por estar en esta charla. Nos vemos el día lunes. Carlos, excelente Perfecto. noche. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Aquí son las 9:06. Es igual con ustedes. Sí, 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 ¿no? 9 y 6, sí, igualito. 9 Porque y 6. además la hora correcta es la de Ecuador, ¿no? No es la que nos están aplicando, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, buenas noches a todos. Bye, bye. Chao. Ok, Buenas pues noches, buenas noches. buenas noches, ¿eh? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Noches. Hasta luego, bye.